El día de hoy vamos a tratar acerca de la evaluación diagnóstica de ciencia y tecnología. Como sabemos, nuestra área tiene 3 competencias. ¿Cuáles son? Competencia, indaga, explica y diseña. La evaluación diagnóstica en este caso va a consistir acerca de la primera competencia, que viene a ser indaga mediante el método científico para construir conocimientos. Esta competencia tiene sus capacidades, los cuales vamos a movilizar para poder desarrollar. También tenemos los criterios de evaluación, que no son otra cosa que aquello que yo voy a tomar en cuenta para evaluar la actividad que van a realizar en esta ficha. El título de la actividad que vamos a realizar el día de hoy es ¿cómo nos afecta la iluminancia de la luz? Para ello hemos establecido una situación significativa. Dentro de la situación significativa precisamos en qué consiste la iluminancia, porque eso tiene que dar claro en nuestra mente. La iluminancia, dice, es la cantidad de luz que emite una fuente e ilumina una determinada superficie. Se mide en luz o lumen por metro al cuadrado. Entonces, ¿qué cosa es la iluminancia? Es la cantidad de luz que está siendo emitida por esta fuente de luz sobre toda esta superficie. Y eso se mide en lux o lumen por metro al cuadrado. Tenemos también nuestra actividad, el reto, los materiales para la experimentación, las orientaciones para la experimentación del mismo modo. Muy bien, también tenemos nuestro informe de indagación. En nuestro informe de indagación, un ejemplo de planteamiento del problema es el que están observando aquí. ¿Qué dice? Y está expresado entre signos de interrogación algo muy importante. La cantidad de luz de un objeto luminoso variará con la distancia. Ese es un problema, planteamiento. 2 nos dice, objetivos de la investigación. También es un ejemplo. Conocer la iluminancia de las diferentes fuentes de luz. Porque la iluminancia de esta fuente de luz, conocido como fluorescentes, va a ser distinto a la de una linterna, a la de un televisor, a la de una vela, etcétera, etcétera. También como objetivo establecemos aplicar correctamente los pasos del método científico, ¿ya? La observación, el planteamiento de la hipótesis, la experimentación, la conclusión, etcétera, etcétera. También tenemos nuestro marco teórico, luego las hipótesis y variables. Hemos planteado como hipótesis y a manera de ejemplo el siguiente. A mayor distancia de la fuente de luz, menor cantidad de luz. Dentro de las variables, como variable independiente hemos mencionado lo siguiente. Distancia de la fuente de luz, la variable dependiente cantidad de luz, variable interviniente o controlada, fuente de luz, ambiente oscuro. A continuación encontramos el recojo de información y análisis de datos. Tenemos una tabla. Esta tabla yo lo he desarrollado en función al experimento que hice el día de ayer, pero por la noche. Me ha arrojado los siguientes resultados. En esta primera parte tenemos las distancias a la fuente de luz, pero en centímetros. 20 centímetros, 40 centímetros, 60 centímetros, 80 centímetros, 100 centímetros, 120 centímetros. Muy bien. En esta otra parte tenemos medida de la iluminancia, lux. He utilizado para ello el luxómetro, que es un aplicativo que yo he descargado en mi celular. Con ese luxómetro he determinado la medida mínima de la iluminancia de la fuente de luz a 20 centímetros. Me ha dado 1600. Una medida máxima de 1850. Y un promedio en lux de 1725.
Es decir, si yo sumo la medida mínima más la medida máxima y lo divido entre 2, me sale el promedio. En este caso de 1600 y 1850 es 1725. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Por este lado tenemos nuestra representación gráfica. En la parte vertical tenemos a la variable dependiente, que es la iluminancia que se mide en luxes. Tenemos 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800. ¿Por qué yo he asumido el criterio de hacer la determinación de 200 en 200? Porque si nos fijamos en la tabla, el valor mínimo es de 98, ¿de acuerdo? Y el valor mayor, vamos a decir así, es de 1725. Entonces, si yo hago una distribución de cada unidad, fíjense hasta dónde abarcaría. Por eso es que yo he asumido una forma de determinar de esta manera, ir de 200 en 200. Eso es para la variable dependiente. A este lado, en sentido horizontal, ponemos a la variable independiente, que no es otra cosa que la distancia, pero en centímetros. ¿Y cuáles son esos valores? Vean, 20, 20, 40, 40, 60, 80, 100 y 120. Ahora, estos valores que están aquí, estudiantes, los he determinado o también ubicado en esta parte. Por ejemplo, a una distancia de 20 centímetros, la cantidad de luxes de iluminancia de 20 centímetros, vean, de 20 centímetros, ha sido 1725. ¿Y dónde está 1725? Más o menos entre 1600 y 1800. 1700 será pues la mitad entre 1600 y 1800. Un poquito más arriba, por eso el punto está ahí. ¿De acuerdo? Ahora, 680. 680 se está encontrando o se encuentra entre 600 y 800. Pero si la mitad es 700, 680 estará un poquito más por debajo de 700. Por eso el punto de intersección es aquí. 40. Muy bien. Ahora, a una distancia de 60 centímetros, me ha arrojado como promedio 327. Y 327 yo encuentro entre 200 y 400. La mitad es 300 y 327 será un poquito más arriba. Entonces la intersección sería ahí. ¿Vean? Ahora, a una distancia de 80 centímetros, me ha arrojado como dato 216, el promedio ya. Entonces 216 está un poquito por encima de 200 y la intersección sería aquí. Ahora, a 100 centímetros, que es equivalente a 1 metro, me da como dato 142. Y 142, estudiantes, está por debajo de 200, la mitad, 100 y un poquito más arriba, 42, y ahí está la intersección a 100 centímetros. Y por último, a 120 centímetros, el promedio me da 98. 0 y 200, la mitad, 100. Como es 98, estará por debajo un poquito nada más el 98. A el punto de intersección con 120. De esa manera hemos determinado los puntos de intersección. Ahora, vamos a hacer el trazado de la línea. Como mi hipótesis me dice bien claramente, a mayor distancia de la fuente de luz, a mayor distancia, cuanto más me alejo yo de la fuente de luz, menor cantidad de luz. Entonces, ven, esto es a menor distancia, mayor cantidad de luz. Pero si es a mayor distancia, va disminuyendo la cantidad de luz.
Por eso el trazado de la línea va en este sentido. Queda demostrado de esa manera entonces nuestra hipótesis. Reitero, a mayor distancia de la fuente de luz, menor cantidad de luces. Muchas gracias.